¿Sabías que 1 de cada 3 adultos tiene la presión arterial elevada y ni siquiera lo sabe? Pues quédate, el día de hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial, cómo tomar bien la presión arterial en casa, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cuáles son los síntomas que puedes presentar y por qué es considerado el enemigo silencioso. Quédate hasta el final que vamos a estar dando tips bastante interesantes para controlar la presión arterial de forma natural. Así que empezamos. Al hablar de la presión arterial tenemos que diferenciar dos tipos de presión arterial. En este caso tenemos lo que es la presión arterial esencial o primaria y esta la presenta en el 90% de los pacientes. En este caso no tenemos una causa que lo demuestre y se considera una hipertensión arterial idiopática porque no tenemos causa, y un 10% de ellos se denomina secundaria, que tiene una causa definida y en este caso va asociado a lo que es una enfermedad renal crónica o una diabetes mellitus o incluso la obesidad. A causa de la hipertensión arterial encontramos algunos factores que pueden ser modificables y otros que pueden ser no modificables, como el caso de la edad, el sexo, el género, y otros que son modificables como lo es la obesidad, el tabaquismo, la enfermedad renal crónica, la diabetes, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, el estrés. Todo esto me puede generar un aumento de la presión arterial y esto es debido a un mecanismo que sería la disminución de las arterias y una rigidez a nivel de las arterias que impide que pase el flujo sanguíneo de forma correcta. Te voy a enseñar cómo se debe medir correctamente la presión arterial. ¿Por qué? Porque a veces acudimos o acuden a consulta los pacientes y no llevan un registro ni un control de la presión arterial. Es importante llevar este registro y que tu médico valore si de verdad estás sufriendo o no de la presión arterial. Entonces, lo primero es que tienes que tener un sistema o un tensiómetro que sea avalado en casa y lo vas a utilizar de la siguiente manera. Te lo explico. Vas a poner tu brazo sobre una superficie que quede de esta forma. Importante es que tienes que estar tranquilo por lo menos 5 minutos antes de tomarte la presión y debes evitar el consumo de la cafeína y el tabaco por lo menos 30 minutos antes de haberte tomado la presión arterial. Entonces lo que vas a hacer es poner tu brazo de esta forma, vas a agarrar el manguito del tensiómetro y lo vas a poner siempre con el cable viendo hacia abajo. Lo vas a poner en el brazo y lo ideal es que esté sobre, o sea, encima del antebrazo, ¿vale? Principalmente en el bíceps. Vas a cerrarlo y luego vamos a iniciar la toma de la presión arterial. Esto te va a dar un resultado y vas a anotar este resultado en una hoja de papel y lo ideal es que te lo tomes 3 veces al día, mañana, tarde y noche a la misma hora. Luego de eso te vas a quitar el tensiómetro y ya puedes proceder a la anotación de la misma. Recuerda que la presión arterial lo ideal es que esté entre 130 80 milímetros de mercurio, o sea, menos de ese valor. Si tienes cifras mayores o igual a ese valor, ahí deberías de consultar a tu médico. Recuerda que una sola medida de la presión arterial no basta para decir que eres hipertenso o no, pero de esta forma puedes verificar si estás sufriendo actualmente de la presión arterial. Lo ideal es tomarlo por lo menos 3 días seguidos y llevar esa anotación, en este caso, a tu médico. Incluso puedes hacer la toma de la presión arterial con un máximo de 7 días. Si ves que durante ese periodo de 3 días estás teniendo una presión alta, en ese caso lo que te recomiendo es que dejes de consumir sal en la dieta. Disminuyas el consumo de sal por lo menos a 0.5 gramos aproximadamente y de esta forma va a ayudar a disminuir esa presión arterial. Entre otros, también te recomiendo hacer una buena alimentación con frutas y verduras y algo de ejercicio, por lo menos unas 3 a 5 días a la semana. Arterial, que lo que quiere decir es que, bueno, te puedes tomar la presión arterial en casa para saber si eres hipertenso o no. Tiene que ser por lo menos en menos de 40 años, debes hacerlo cada 3 años aproximadamente si no tienes algún tipo de enfermedad asociada. Si tienes más de 40 años,
te recomiendo que te tomes la presión arterial por lo menos una vez al año, y si en ese periodo de tiempo sale elevada la presión arterial, debes verte siempre con tu médico. Algo importante a destacar es el tema del sobrepeso y la obesidad, que lo he visto muchas veces en la consulta, es que el paciente tiene ese sobrepeso o ese peso aumentado, y en este caso es importante que cambies el estilo de vida. Si ves que aparte de que tienes la presión arterial alta y tienes sobrepeso, te recomiendo que hagas una dieta adecuada y balanceada, porque esto disminuye lo que es los eventos de riesgo cardiovascular. Si no tienes alguna idea de lo que es la obesidad y el sobrepeso, te dejo el video para que vayas a verlo, que está bastante interesante, donde vamos a hablar de sus causas, donde vamos a hablar de la definición de lo que es y cómo prevenirlo de manera natural. Dentro de las medidas de prevención que recomendamos es una buena alimentación con frutas y verduras, y te daré el famoso plato de las manos. Entonces, lo que debes hacer es que cuando vayas a consumir alimentos, lo principal es que si tienes las dos palmas de tu mano, por lo menos esas dos palmas es lo que vas a comer de verduras. En una palma de tu mano vas a poner la proteína, que sería en este caso puede ser pechuga de pollo, puede ser carne que sea por lo menos una o dos veces a la semana, y debes incluir pescado, que este tiene fuente de omega 3 y ayuda tanto al riesgo cardiovascular como a la hipertensión arterial. Y por último, el carbohidrato, que sería el puño. Entonces, esto sería un plato balanceado y saludable que contribuiría a disminuir ese riesgo cardiovascular. Ya mencionamos anteriormente lo que es la ingesta de sal, que debe estar reducida, y aparte vas a incluir los líquidos, principalmente agua. Hay que eliminar todos esos productos azucarados y todas esas bebidas azucaradas, como los ultraprocesados también, que son bastante dañinos para la salud. El magnesio juega un papel importante en la presión arterial. Incluso se recomienda el consumo de magnesio, bien sea a través de la dieta, por alimentos ricos en magnesio. En este caso podría utilizar el banano, y si no puedes a través de los alimentos, entonces a través de suplementos diarios. El magnesio lo que hace es disminuir esa resistencia y disminuir esa elasticidad y rigidez de las arterias, y aumenta el flujo de sangre para que no ocurra este aumento de la presión arterial. Otra medicación importante es el omega 3, como lo hemos hablado anteriormente. La vitamina D también juega un papel importante en el seguimiento y control de la presión arterial, porque disminuye también el riesgo cardiovascular. Si quieres más información acerca de la vitamina D, te dejo el video y el enlace en la descripción. Ahí te explico todo sobre la vitamina D. Otro punto importante es el consumo de alcohol. Siempre se recomienda dejar de consumir alcohol. Puedes consumir incluso una mínima cantidad, pero por lo menos o 2 a 3 cervezas máximo a la semana. O sea que es un consumo bastante reducido. Lo ideal es que no consumas ningún tipo de alcohol. Y el cigarrillo también ha demostrado un aumento en la mortalidad, y en este caso te recomiendo dejar de fumar. Si fumas, trata de ver medidas para dejarlo. Puedes incluso consultarlo con tu médico, porque actualmente hay medicación para este tipo de adicción. Entonces te recomiendo valoración multidisciplinar con tu médico. Recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita. De esta forma YouTube te demostrará cada vez que suba un video nuevo, y estaré publicando videos cada semana, así que es de bastante información. Puedo tener o se pueden presentar si presento hipertensión arterial. Pues en este caso podríamos ver muchas complicaciones. O sea, la presión arterial, por eso se llama el enemigo silencioso. Normalmente no da síntomas, pero cuando da síntomas puede complicarse. En estos casos puede afectar lo que es el ojo y manifestarse como una retinopatía hipertensiva. Se puede afectar lo que es el riñón y manifestarse como una enfermedad renal tanto aguda como una enfermedad renal crónica. O sea, tu riñón deja de funcionar en ese momento, y por ende estimula un poco más la arterial y produce más daño a nivel de las pequeñas arterias.
Lo otro es que también produce daño a nivel de los microvasos, o sea, la microvasculatura, que sería una arteriopatía periférica, se denomina, que es cuando te cuesta incluso caminar, te da dolor, esa porque las arterias están totalmente cerradas y produce ese tipo de dolor. También se puede manifestar como un accidente cerebrovascular y como un infarto agudo del miocardio. Entonces las complicaciones son bastante importantes y por eso debemos tener un buen control y asegurarnos de que esa presión arterial esté bastante controlada, tanto con medidas no farmacológicas o medidas farmacológicas. Recuerda que la presión arterial elevada ya es un riesgo en sí misma. Esta puede conllevar a múltiples problemas, múltiples patologías que pueden generarte a futuro algún tipo de riesgo, y por eso debemos siempre consultar con nuestro médico. En este caso te doy este tipo de herramientas para que tú puedas valorar en casa la presión arterial. Lleva siempre anotado las cifras de presión y de esta forma vamos a llegar a un diagnóstico más preciso, oportuno y temprano para evitar ese tipo de complicaciones a futuro. Así que sigue cuidando tu salud y recuerda que si te ha gustado el video y ha llegado hasta el final, dale like, suscríbete y sígueme para más tips.